Y bueno, queridos patitos, vamos a tratar un poquito de Monk, pero la primera mitad de Monk en serie. Luego hay otros productos, aparentemente, en ámbito streaming, películas. Bueno, Eh, es un antiguo policía del Departamento de Policía de San Francisco. Tiene trastorno obsesivo compulsivo, producto de la muerte de Trudy, aunque puede que ya lo estuviera de serie antes de el trágico acontecimiento luctuoso de la muerte de su señora, y que te transforma al personaje de una manera definitiva hasta el momento en el que lo prefiguramos en el primer capítulo de la serie. Son 8 temporadas, vamos a tratar aquí en este vídeo las 4 primeras, y que resulta interesante en política comparada respecto de otras series que puedan tener una idea más o menos parecida. Por ejemplo, podríamos hablar de Colombo, respecto de Monk, una especie de composición más o menos parecida. O El Mentalista, o Psych, sin ser series completamente similares, pero el asunto relacionado con estas series tiene que ver con la idea de un núcleo central de trama que pueda vehiculizar, que por ejemplo en el Mentalista tenemos a Johnny Rojo, tenemos la historia del luctuoso fallecimiento de la hija y de la esposa de el propio Mentalista, y por lo tanto tenemos una idea que va permeando, aunque hay capítulos que se pueden ver de manera individual. En Monk, la trama fundamental ligada a la muerte de Trudy no está muy en el primer plano. Hay algunos momentos en el que trata de reconducirse y podría haber tirado por no ser una beta principal, pero sí más accesoria, y que hubiera tenido una relación más o menos establecida. Por lo menos en las 4 primeras temporadas no se establece. Hay alguna mención y más allá de esto, hay elementos que resuenan a cierto rechineo. Son, por lo tanto, capítulos que van resolviéndose de manera autónoma. Como hemos visto en este mes de agosto, respecto de Colombo, eran episodios de 1 hora 17 minutos, 1 hora 37 minutos, los más, 1 hora y cuarto, de telefilm. Aquí tenemos episodios de unos 42 minutos aproximadamente, que es lo habitual en este tipo de series, pero evidentemente requiere mayor reprise a la hora de presentar el caso y de ir directamente a través de los personajes principales que colaboran en la resolución del caso respecto de dónde está la falla del crimen y cómo Monk llega a la resolución, porque el crimen ya lo hemos visto. Que por eso digo, no es como en otras series de detectives en donde nosotros no vemos el crimen. En Colombo ya pasaba de que todos nosotros hemos visto el crimen, sabemos cómo se ha producido, y acompañábamos a Colombo, cómo Colombo desentrañaba el misterio y acababa cazando al criminal. ¿Con qué técnica? Porque a diferencia de, por ejemplo, un Sherlock Holmes que nos acompañamos de Sherlock Holmes en la descubrición de cómo se ha producido el asesinato y de quién ha sido. Aquí es algo distinto, por eso lo comparo con Colombo. Tenemos al teniente de policía, el señor Randy Disher, capitán Leland Stottlemeyer, que son fundamentales del Departamento de Policía de San Francisco. Tenemos al antiguo agente detective de homicidios de San Francisco, el señor Adrian Monk. Y luego el asunto que podría haber sacado más chispas, por lo menos en las 4 primeras temporadas, digo que no. Eso sí, antes de avanzar, quiero reconocer que ciertamente he visto algunos episodios sueltos, no como ahora que estoy viendo las temporadas de manera ordenada a través de Amazon Prime Video. Había visto porque uno de los elementos que se solía decir de cachondeo respecto de Euskal y Rati Televista
y seguro que de algunas otras cadenas ligadas a Forta también se dijo. Eran las cadenas de Monk, de Mr. Dean y de animes como Dragon Ball Z. Esto tiene que ver con la escuela que siguieron muchas televisiones de ir al festival de Monte Carlo de televisión, comprar los productos allí. En primer término también para Forta, es donde salió primero Dragon Ball en catalán, en ámbito valenciano y del Principat, y que luego pues también se tradujo al gallego, al euskera y muchas otras producciones como Doraemon, que también lo conocemos en estado español, no por el castellano, sino por las lenguas cooficiales de estas cadenas de Forta, y por tanto se hizo el chiste de que no paraban de dar capítulos en bucle, ya sea de Monk, ya sea de Mr. Bean y de todo esto para rellenar la parrilla televisiva. Por tanto, era inevitable que hubiera visto capítulos, pero no completos y no de manera sistemática. Ahora tenemos esa oportunidad, por lo menos vamos a comentar de los que ya hemos visto, que es las 4 primeras temporadas. Hay personajes curiosos, como por ejemplo la ballena, que aparece en 2 capítulos en estas primeras 4 temporadas, interpretado primero por el que sería Adam en El Doctor en Alaska, aquel excéntrico cocinero sin pies y con un gorrito de lana, y que luego en la segunda interpretación será interpretado por Tim Curry, aquel que aparecía en Solo en Casa 2 como recepcionista del Hotel Plaza del señor Donald Trump. Por supuesto, tenemos comentado Solo en Casa 1 y Solo en Casa 2 con el profesor Dr. Mariano López de Miguel como celebración navideña. Lo mismo que antes en otra Navidad celebramos con Jungla de Cristal 1 y 2, y probablemente a final de este año haremos Gremlins 1 y Gremlins 2. Hay que celebrar con películas navideñas. Y aquí hay también capítulos de Navidad. ¿Por qué? Y esto es un elemento bien interesante. En ciertas series estadounidenses hay algunos elementos de capítulos que se repiten. Se repiten como las reuniones de antiguos alumnos, como el hecho de la Navidad y algunos otros parecidos referidos a elementos comunes que, bueno, pues están como plantillas que las series parece que quieren cumplimentar. Luego también tenemos otro elemento bien interesante que da que pensar. El capítulo final de la 4ª temporada de Monk es un remedo de 12 hombres sin piedad, aquel clásico sin el Lumet con el señor Fonda, y en el papel protagonista, que aquí vendría remedado por el señor Monk, aunque con una externalidad distinta respecto de la resolución de otro caso ad later, pero que evidentemente cuando una serie empieza a meterse a homenajear películas, es algo que hay que tener en cuenta de que es una señal de alarma, warning sign, sin mencionar evidentemente la película de 1986, 85, 86 que está comentada en el canal, sino como una simple señal de alarma respecto de lo que, por ejemplo, le pasó a Sliders, Salto al Infinito, y que significó que cuando se empezaron a terminar las ideas en la 3ª temporada y se metieron en la 4ª, que para mí no existe, empezaron a ir emulando películas y también cambiaron el cast. El profesor Maximiliano Asturo desapareció y eso significó un destrozo de la serie invaluable y absolutamente irrecuperable. Con lo cual, ojo, cuidado con lo que se hace con las historias y sobre todo teniendo en cuenta que en principio Monk tenía una idea central bien interesante, una vía central muy importante, que era la de el personaje de Trudy y lo que había pasado, el sufrimiento, cuál habría sido la razón de la muerte de Trudy, no solamente el elemento de la propia muerte y cómo se había producido. Hay un hermano interpretado por John Turturro, que aparece 2 veces en estas 4 primeras temporadas, respecto de lo que ha pasado respecto de la propia familia de Monk,
el padre de Monk, la madre de Monk, podría haber servido para una figuración de fondo. Los padres de ella aparecen respecto de un capítulo, de un concurso, que hay un asesinato que le piden que resuelva. Ahí es cuando vamos a ver la habitación de Trudy en una situación bastante curiosa y típica de los Estados Unidos, que es respecto de guardar la habitación durante años y años, tal y como se dejó en el momento del fallecimiento de la imperfecta, en este caso, la señorita Trudy. ¿Hasta qué punto esa reserva de memoria está ahí? ¿Por qué no se ha podido profundizar más en los padres de él o en los padres de ella en estas 4 primeras temporadas? Por supuesto, tenemos el asunto del capitán Leland Stottlemeyer, con una situación bastante curiosa, como es el de que está casado con una documentalista y que podría haber servido para mucho más, pero no sirve para mucho, sino de una manera tangencial en un caso criminal de un disparo en un cruce de caminos una mañana. Y que luego no tiene que ver con ella. Lo cual ciertamente es increíble. Increíble porque luego la forzarán la situación a un divorcio. Un divorcio prácticamente fuera de cámara, sobrevenido, sin ningún tipo de alarma ni de señal. Y que hará botiti flop desaparecer a la señora Stottlemeyer, lo cual recordará al el caso de Sharona. En un momento dado, en la tercera temporada, fuera de cámara, los actores, debido a que podían haber tenido la precaución de haber negociado bien, pero no lo hicieron, una serie que podía funcionar bien o no, pero pensaron tal vez que funcionaría mal, como esta serie de Monk, y en un momento dado, los actores del teniente, de el capitán y de Sharona, que era la que acompañó durante los primeros tiempos a Monk como asistente, como ayudante, como enfermera, en un momento dado piden una renegociación del contrato y pareciera que el personaje de Sharona es el que fuera de cámaras, el que más allá llevó la negociación o la justificación del hecho de necesitar más dinero, hasta el punto de romper la baraja o de que alguien rompiera la baraja y la alargara, y en muy poco cogen a Sharona, la envían a New Jersey y la fumigan del tema. Y por lo menos tienen la situación del capítulo puente en el que ya han fumigado a Sharona, en el que dicen, bueno, vamos a resolver un caso en el que aparece Natalie, y luego a partir inmediatamente en el siguiente capítulo es la nueva enfermera, secretaria, asistente, lo que sea del señor Monk. Lo cual ciertamente es algo bastante alucinante, bastante curioso. El hecho de que haya resoluciones en solución de continuidad, con personajes bien importantes, que se sustituyan así de repente, y que cuando te das cuenta, porque ya vas lanzado, ves a Billy, que es el hijo de Sharona, y luego está Julie, que es la hija de Natalie. Y cuando en primer término ya tienes metido a Billy, empiezas a ver a Billy en Natalie y en Julie. Es decir, que no ves a la chica, sino ves al hijo de Sharona. Es algo bastante curioso. Y no sé si es por culpa de Monk. Luego vemos también un capítulo en el que alguien hace de Monk, como es Stanley Tucci, en el que, bueno, cuando vemos la serie vemos a Monk, no vemos a un actor haciendo de Monk, que luego se convertirá en productor ejecutivo de la serie, sobre todo a partir de la tercera, cuarta temporada. No sé, sabemos si tendrá que ver con la negociación respecto al personaje de Sharona, y fructuoso porque acabó siendo largada fuera de la serie. Y que evidentemente cuando vemos a Stanley Tucci vemos a un actor interpretando a un personaje. Es un gran actor, eso sí, pero evidentemente
hay unas circunstancias bastante curiosas que pues podrían haberse evitado, pero parece que el guionista quiere que se transite para un determinado ritmo y orientación y no otras, porque como digo, había unas historias respecto de Sarona y su propia biografía que podían haber, sí, hay una que funciona y se coge. Natalie tiene a un difunto marido ligado a las Fuerzas Armadas y también ligado a una posibilidad respecto de la astronáutica, y aparece un astronauta en una situación de crimen en la cuarta temporada, sí. Muerto en extrañas circunstancias. ¿Podría haber dado para trasfondo un montón de elementos? ¿Se utiliza? Por lo menos en las 4 primeras temporadas, no. Por supuesto, en las 2 primeras no, porque no está, y al final de la tercera temporada y en la cuarta temporada no se aplica. Lo mismo que con el tema de Sarona y sus potencialidades. Son vericuetos que están de fondo, como fresco, y de un laberinto con un montón de caminos, de posibilidades, se decide transitar por un limitado número de calles, lo cual ciertamente es bastante triste, a pesar de que, como digo, en buena medida, en la serie, en estas 4 temporadas, se sustenta en capítulos autoconclusivos de casos referidos a situaciones del señor Adrian Monk. Como digo, si podemos hacer una visual, lo que es el argumento, Adrian Monk padece un trastorno obsesivo compulsivo, tiene muchas manías, tiene ese citado hermano Ambrose y un medio hermano por parte de padre llamado Jack Jr., que no aparece en las 4 primeras temporadas. Monk era un brillante detective de homicidios que trabajaba para el Departamento de Policía de San Francisco, hasta que su esposa Trudy falleció en un atentado de coche bomba en 1997. Mientras iba a comprar medicina para Ambrose, lo cual jamás se investigará, salvo en 2 circunstancias ligadas a la aparición del personaje de Ambrose, sin mayor consecuencia. Insisto, por lo menos en las 4 primeras temporadas. Moe sufrió una crisis nerviosa, se quedó catatónico, no quiso salir de casa durante los siguientes 3 años, que tampoco se utilizará. Luego, al final de la 4ª temporada, empezaremos a ver ciertos flashbacks respecto de Trudy en el pasado. Es una beta que continuará en las temporadas 5, 6, 7 y 8. Es algo que todavía no puedo verificar. Por eso estamos aquí con la primera parte. Con la ayuda de esa enfermera, Sarona Fleming, el señor Monk pudo finalmente salir de casa, empezó a ofrecer servicio de consultoría a la policía en casos de especial dificultad. El capitán Leland Stottelmeyer y el teniente Randall Randy Deezer suelen llamar a Monk cuando son incapaces de solucionar un caso. Stottelmeyer suele desesperarse a menudo por culpa de las manías del señor Monk, aunque respeta a su amigo y su peculiar manera de observar las pruebas y resolver los crímenes. La atención obsesiva del señor Monk a diminutos detalles inapreciables para los demás le conduce a discrepar siempre de las teorías aparentemente más obvias, a encontrar patrones de conducta, hallar conexiones entre casos y personas, etc. Mientras ayuda en casos de crímenes, continúa investigando la muerte de su esposa, cosa que no vemos nunca, prácticamente. El único caso que no ha sido capaz de resolver aún, por lo menos en las 4 primeras temporadas, es un asunto que es más colateral que otra cosa. A mitad de tercera temporada, Sarona decidió volver a casarse con su exmarido, en esta situación que refiere a la realidad que ha habido fuera de cámara respecto a la negociación de la actriz respecto de su contrato. Por lo que se muda a Nueva Jersey dejando sola a Monk. Entonces contrata a Natalie Tiger, viuda, madre de una niña de 12 años que tuvo muchos trabajos antes de convertirse en la nueva ayudante del señor Monk. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante porque, bueno, en principio la edad del señor Monk no se menciona casi nunca. Se puede calcular que al inicio de la serie tiene 42 años, en que capítulo 9 de la 8ª temporada, Monk festeja su cumpleaños número 50.
En el episodio, el señor Monk va al dentista, dice que la única vez que ha estado en el dentista fue con 12 años, y más tarde comenta que no ha vuelto a un dentista desde hacía 35. Esto nos iba a pensar que al final de la cuarta temporada tenía 47 años, lo que confirmaría esta teoría. Y luego, en el episodio, el señor Monk, la reunión de clase, esas típicas reuniones de antiguos alumnos, el señor Monk asiste al 25 aniversario de su promoción universitaria. Con lo cual, ahí tenemos un esquema de cosas bien interesantes respecto del señor Monk y de toda su evolución y trayectoria, sobre todo en estas 4 primeras temporadas. La primera mitad siendo bastante querido, aparentemente, porque evidentemente luego se hicieron otras 4 temporadas. Y esa tristeza de que el potencial era mayor. Por lo menos en estas 4 primeras temporadas el potencial está un poco desaprovechado, deslavazado, desarrollado, como digo, en casos... Es que incluso diagnóstico asesinato tenía una vertiente también mucho más central respecto del personaje del padre y del hijo, de los... dentro y fuera de la cámara eran el señor Dick Van Dyke con su hijo, y esto de resolver crímenes, pues ciertamente tiene esa dificultad. Para ir enganchando semana a semana, capítulo a capítulo, pues tiene que haber un background que vincule en cierta medida, o por lo menos pueda dar una cierta idea de continuidad, sobre todo cuando estamos hablando de series, no de telefilms vinculados con una saga, como es el caso de Colombo, que daba igual que los capítulos fueran absolutamente complementarios, incluso contrarios, y que hubiera una situación diferente, y que el propio Colombo hablara de su familia de una manera absolutamente inconexa, y que todo el mundo sabemos que puede incluso no tener mujer y mentir compulsivamente respecto de su familia. Por tanto, Monk sería otra cosa. Monk estaríamos hablando de una serie con capítulos, con historia, con trama, con el tema de Trudy, como tenemos, como decía, respecto de incluso de Psych, de El Mentalista y de muchas otras series que podríamos citar de tema criminal detectivesco. ¿Cumple los cánones? Sí, entretiene, es divertida, está bien, resuelve los crímenes y uno puede salir satisfecho. Pero, como digo, podría haber tenido una mayor realidad de confortabilidad porque había tramas que, a poco que uno sea perspicaz, se han ido dejando caer a lo largo del trayecto y por lo menos son tramas que en las 4 primeras temporadas no han resultado inconclusas. Y los cambios y los giros de guión, a poco que uno quiera interesarse por el trasfondo del background de la propia construcción de la serie, tienen más que ver con asuntos de fuera del guión que del interior del guión en los asuntos que trascienden los capítulos. Por eso resulta sorprendente el que finalmente tuviera ese éxito, aunque haya tenido una cierta limitante respecto de problemas con respecto de la propia evolución de las tramas y de los personajes. Pero bueno, ahí está la primera parte con estas 4 primeras temporadas y que hay una segunda parte que cuando terminemos pues igual haremos un vídeo para comentarlo cómo llega al final, en el que ciertamente hay un asunto que ya digo desde ahora: el único momento en el que realmente le van a dar la posibilidad de volver a recuperar la placa es en el último episodio. Por lo tanto, jugará con esa situación toda la serie, pero con el hecho de volver a recuperar la placa y volver a actuar como policía en el último episodio solamente. Decisiones de guión, decisiones de las historias, decisiones de los responsables. Por lo tanto, ahí está Monk, disfrutable, 4 primeras temporadas, ahí están para ver en Amazon Prime Video, y las otras también. Así que nos meteremos con las otras 4 temporadas, la segunda mitad, y volveremos por aquí. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, brobat, Betty Gelpien.